Número 15, presentada por Izquierda Unida, Comunidad de Madrid y Los Verdes, sobre el plan de ayuda a los y las celíacos y celíacas. Tiene la palabra el señor Bejarano. Gracias, señor presidente. Muy breve en presentar esta iniciativa, que por el hecho de presentarlo de forma rápida no es menos importante, y es aprobar en este pleno municipal, o mejor dicho, instar a las instituciones con responsabilidad en gestión sanitaria un plan de ayuda a los enfermos y enfermas que padecen esta enfermedad celíaca. Como decimos en la moción, la enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten que produce en individuos predispuestos genéticamente, trastornos y alteraciones importantes en el organismo, siendo su único tratamiento el seguimiento de una dieta estricta sin gluten de por vida. Todos los enfermos y enfermas que padecen la celiaquía tienen un hándicap importante, tienen varios hándicaps, tienen que consumir productos que lógicamente no están al alcance de cualquiera en el mercado y que muchos enfermos y enfermas no tienen los recursos suficientes para tener acceso a ellas, y además incluso tienen también el hándicap importante cuando van a un comercio, a una hostelería, a consumir, pues lógicamente no en todos los restaurantes tienen productos, o mejor dicho, tienen comida que puedan consumir. No me voy a extender demasiado en el texto de la moción. Estoy convencido que la amplia mayoría de todos los concejales y concejalas van a apoyar la moción, pero sí me gustaría recalcar en los aspectos en los cuales instamos a las distintas administraciones. Concretamente al Gobierno de España y más en concreto al Ministerio de Sanidad, lo que pedimos es el aumento de investigación, prevención y tratamiento relacionado con la enfermedad celíaca, que por supuesto se tienen que ampliar las ayudas a las personas celíacas, sobre todo en las familias que tengan varios miembros afectados. También crear y publicar un listado de alimentos aptos sin gluten 100% de gestión pública y creada por la Administración. Aquí sí que tiene que ser, la Administración tiene que actuar en esta posición de garante y aprobar de una vez por todas ese listado de alimentos aptos sin gluten 100%. Además, desde el Ministerio de Sanidad se tienen que dictar las normas necesarias para incluir la opción libre de gluten en todas sus acciones destinadas al apoyo alimentario de la población, así como el desarrollo de acciones destinadas a la optimización en las estrategias de intervención sociosanitarias para garantizar un diagnóstico y un tratamiento precoz. Por supuesto, la Comunidad de Madrid, que tiene amplísimas competencias en esta materia, realizar las campañas de diagnóstico precoz a la enfermedad, campañas de difusión del conocimiento de la enfermedad, el impulso a la formación de maestros y profesionales en la manipulación de alimentos y, por supuesto, aumentar la formación de los profesionales sanitarios y mejorar la atención a estos enfermos en los centros de atención primaria públicos de la Comunidad de Madrid. Y luego, por supuesto, en lo que nos respecta a la Administración local, que, por supuesto, algo siempre, como no puede ser de otra forma, algo tenemos que hacer, pues desde la delegación desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Desarrollo Local y Empleo, vamos a intentar poner en marcha mecanismos para llegar a acuerdos con los hosteleros de nuestra ciudad, los hosteleros de Leganés, para que en la medida de lo posible puedan indicar en sus cartas pues aquellos productos que puedan afectar a los enfermos y enfermas. Nada más, presidente. Muchas gracias. Iniciamos un turno de palabras. Señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Posicionar nuestro voto a favor de esta moción. Y, bueno, poco más que añadir. Todo lo que se pueda hacer desde las instituciones para ayudar a este tipo de personas con estas enfermedades, pues todo lo que realmente hagamos y podamos, hay que contribuir con ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Juárez. Buenas noches. Muchísimas gracias, señor alcalde. El Partido Popular va a posicionar su voto a favor de esta moción. Es cierto que los pacientes con enfermedad celíaca sufren una característica y unas dificultades especiales. Es cierto que es necesario hacer un seguimiento mayor del reglamento sobre etiquetado de alimentos. Hay que profundizar mucho más en las campañas de sensibilización y formación, como bien dice la moción. Es cierto que se van consiguiendo avances, como es el Instituto de Investigación de Enfermedad Celíaca que existe en la Comunidad de Madrid, en el Clínico San Carlos, pero sin duda, como decía también el señor Pérez,
todo lo que podamos hacer y coordinar entre las diversas administraciones y con las entidades de pacientes celíacos será bienvenido y será siempre en beneficio de todos ellos. Muchas gracias. Señora Benito. Sí, muchas gracias. Decir que, estando de acuerdo con la moción, sí que queremos reseñar y criticar un caso reciente de una vecina de Leganés Norte, sin recursos, que pidió ayuda y nos le ha dado una respuesta inmediata con su problema de tema de celíacos. Entonces, sí que nos gustaría que este tipo de casos no se vuelvan a repetir y que se les dé una respuesta pronta a sus problemas. Sin embargo, esta mujer sí que ha tenido que recurrir a recursos ajenos, como Cruz Roja, o incluso nuestra parte, que también la hemos ayudado en lo que hemos podido. Nada más, gracias. Gracias. Por parte de Leganemos, señora Condés. Buenas noches. Posicionar nuestro voto a favor, no podría ser de otra forma, pero sí quería puntualizar algunas cosas. Recientemente hemos tenido una campaña electoral en la que la mayoría de los partidos han llevado en sus programas electorales referencias a la celiaquía. También es decir que FACE, que es la federación que reúne a todos estos enfermos, ha hecho entrevistas a todos los partidos y, excepto el PP, que no ha dado la callada por respuesta, el resto de los partidos se han posicionado. Bien Podemos, que lleva una ley de celíacos en la cual se van a hacer ayudas directas en función de situaciones familiares y económicas, Ciudadanos, que hablan de compensar gastos en principio sin especificar situaciones, Unidad Popular, que también facilitaría la compra y tal. El que más atina de alguna forma es el PSOE, en el cual se compromete a que los alimentos para celíacos tributen en un IVA reducido al 4%. Pero, como bien digo, el PP no se posicionó de ninguna forma en este tema y sería importante porque es, en principio, o hasta ahora, es el que ha estado gobernando. Decir también que la enfermedad, este tipo de enfermedades, como la mayoría de ellos, no discrimina las situaciones económicas que tengan las familias, con lo cual la bolsa de la compra supone mensualmente a estas personas que se ve aumentada 161,72 € en una compra normal. Los pacientes necesitan alimentos sin gluten y son mucho más caros. Bien, es cierto que cuando baja la bolsa de la compra en los alimentos, las diferencias siguen siendo totalmente altísimas entre los productos con gluten y los sin gluten, que en las familias donde hay problemas económicos, como bien digo, la enfermedad no diferencia entrar en una casa o en otra, con lo cual es difícil que sigan la dieta. Se está ya viendo que muchos pacientes celíacos no pueden seguir estas dietas porque si entra poco dinero en las casas, lo que está claro es que ese aumento mensual no lo pueden llevar a cabo, y eso conlleva un montón de enfermedades subsidiarias que produce la alimentación con gluten en personas intolerantes. Una de ellas es la diabetes tipo 1, con lo cual, al final, al sistema sanitario le sale mucho más caro, en lugar de poner medidas preventivas, el tener luego que curar, porque la diabetes tipo 1 necesita diariamente de insulina, que normalmente sí que es la Seguridad Social la que lo cubre. Si se hiciera una prevención, todo este tipo de enfermedades y estos gastos seríamos capaces de evitarlos, como pasa siempre, que es mucho mejor prevenir que curar. Recordar que solamente hay 3 comunidades autónomas en nuestro país que de alguna forma ayudan a estos pacientes, que son Navarra, Extremadura y el País Vasco. De distinta manera, con distintas aportaciones, pero solamente hay 3 comunidades en nuestro país. Europa, casi todos los países de Europa, tienen ayudas directas o indirectas a estos pacientes. Y por nombrar uno de los países que tanto nos recuerdan, que es Grecia, decir que en Grecia, hasta los 18 años, el paciente que necesita una ayuda porque tiene que consumir productos sin gluten recibe 150 €. Cuando son adultos reciben de ayuda 100 €. Eso, Grecia. Incidir en que la lista de alimentos efectivamente tiene que ser elaborada
100% de gestión pública y que sea la Administración la que todos los años elabore ese listado y que cada vez que haya un cambio en esos alimentos que salga o entre de esa lista se actualice. Porque para que ahora un paciente reciba esa lista tiene que asociarse, es decir, tiene que pagar para que también le llegue esa lista. Cuando hablamos de aumentar la investigación, la prevención y el tratamiento, tenemos también que hablar que hay que aumentar las partidas económicas para que eso se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, en el Hospital Severo Ochoa hay partidas económicas todos los años para hacer la carga genética, una prueba esencial para saber si el paciente es celíaco o no. Estas partidas no cubren todas las necesidades, hay más pacientes a las cuales hay que realizarlo que la partida económica que se dispensa. Entonces, los profesionales sanitarios tienen que decidir a qué pacientes tienen que hacer ellos mismos la criba. Las últimas cribas que se estaban haciendo en el Hospital Severo Ochoa es que si las madres de estos niños o niñas que puedan ser susceptibles a ser celíacos habían donado el cordón umbilical en su día para hacer la predisposición a la enfermedad, eran los subsidiarios de esa prueba. No podemos determinar quién puede ser o no celíaco dependiendo si en su día la madre donó o no el cordón umbilical. Recordar que, por ejemplo, hay alimentos como los fideos, que son de consumo normal, que sin gluten cuestan 5,11 € el kilo, con gluten 1,22, 3,88 € más. El pan, alimento imprescindible. La barra de pan por kilo, o sea, en kilo, sin gluten son 9,48, sin gluten 2,11, 7,37 más. Y recordar que es obligatorio la formación de todos los profesionales que manipulan y trabajan con productos alimenticios, porque aunque ponen muy buena voluntad en la mayoría de los sitios, sobre todo en restaurantes, trabajan desde el desconocimiento, la mayoría de ellos. Yo he ido con personas que tienen gluten y han llegado a decir no le vamos a ofrecer paella, porque piensan que el arroz, como es un cereal, son intolerantes al arroz. Y no es cierto. Entonces, yo lo único que pediría en añadir a esta moción, que creo que no eso, es que aparte de poner en marcha mecanismos para los acuerdos con los hosteleros de Leganés para que en sus cartas se elaboren productos que puedan adecuarse a los celíacos, que además hagamos cursos de hostelería, de profesionalización de estas personas para que sepan lo que están tratando, para que estos pacientes, estas personas, porque si una dieta sin gluten no tienen ningún problema, lo único es que les sale mucho más caro hacer la compra diaria que al resto, para que estas personas cuando vayan, que no tengan ningún problema y que salgan con la misma tranquilidad a un restaurante, que sepan que les van a tratar y que no les van a decir que si no les ponen paella porque el arroz es un cereal. Que se añada esto a la ESA, que aparte de que se elabore una lista, que se fomente desde el Ayuntamiento cursos de formación para la hostelería y para todas las personas que manipulen y trabajen con estos productos para que sepan de lo que hablan y sean conscientes de ello. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Micó. Sí, simplemente para posicionar nuestro voto a favor a esta moción. Muchas gracias. Bueno, parece que sé que todo el mundo va a votar a favor, entonces cierre la moción un minuto. Solamente un minuto para concretar la última propuesta de adición que decía la portavoz de Leganemos. Entiendo que son los cursos para hacerlos con recursos propios, ¿no?, del Ayuntamiento. Vale, pues yo asumo, por supuesto, esta petición, solamente pues ver en la medida de que me pueda sentar con todos los servicios de formación que tenemos en la Concejalía, en Desarrollo Local y Empleo, porque evidentemente, en la medida que podamos, por supuesto, vamos a ponerlo en marcha. De acuerdo, pues pasamos a votar esta moción. ¿Votos a favor? Quedaría aprobada por unanimidad. Pasamos a las 3.